¿Cómo están? Yo espero que súper bien. Les voy a hacer la recomendación infantil y esta vez va a ser la de Una niña hecha de libros de Oliver Jeffers y Sam Winston. Es de la editorial de Fondo de Cultura Económica de los especiales de A la orilla del viento. Y es una edición la primera edición en español se hizo en el 2017 y de verdad es una obra de arte, está muy muy padre. Es ojalá les encante. Es de una niña que está hecha de historias, le gusta leer mucho a ella. Y entonces de repente se encuentra a otro amigo que a lo mejor no es tan lector y ella lo va encaminando para que conozca todo lo que ella ha conocido a través de los libros. Es un libro de verdad con muchos detalles, les vuelvo a decir, es una obra de arte muy, muy padre. Estas son las guardas, en donde aquí nos dicen títulos de libros con los autores. Además, en las ilustraciones, de verdad que, Oliver Jeffers hace cada cosa, una maravilla. Miren, este es el mar por donde va, ¿no? Y entonces aquí también nos cuenta historias de libros, nos pone fragmentos de libros, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos pone el Conde de Montecristo, la familia Robinson y así, ¿no? De verdad, ojalá lo puedan encontrar en sus bibliotecas. Miren, vayan a sus bibliotecas, búsquenlo, pero también si pueden comprarlo, háganlo, porque también es importante que empiecen ustedes a hacer las bibliotecas en sus casas. Esto quiere decir que entonces ya hay un sentido de pertenencia de los libros y es muy, muy importante para hacernos lectores. Entonces, ojalá les haya gustado, búsquenlo, de verdad, vayan a las bibliotecas a encontrarlo y léalo, disfrútenlo, gócenlo y nos vemos en la próxima. Bye, bye. El oso quemaba los libros. Un día, un joven oso que estaba husmeando entre los setos descubrió un trozo de papel. Lo observó con mucha atención. Olfateó sus diminutos signos y después lo agarró entre los dientes y se lo llevó a su cueva. Los años iban pasando y el oso seguía mirando fascinado aquel papel. Le parecía tan lejano y misterioso como la luna. Una tarde de verano, el oso se alejó más que de costumbre de su cueva. Siguió un olor que le llevó hasta un claro en el bosque y allí descubrió unas cuantas cosas muy extrañas. Había una cabaña, ropa de vivos colores tendida en una cuerda y una mujer. Escondido detrás de un grueso árbol, el oso observó cómo la mujer se sentaba y abría un extraño objeto rectangular que tenía entre las manos. A pesar de los maravillosos olores a bacon, café y pan que salían de la cabaña y que le cosquilleaban la nariz, el oso no podía dejar de contemplar a la mujer, intentando comprender qué estaba haciendo con el libro en sus manos. Se sentía tranquilo al mirarla. Cuando la mujer cerró el libro, el oso se fue corriendo. El oso regresó al día siguiente y todos los días. Consiguió acercarse a ella y, oculto detrás de un árbol, el oso la miraba a hurtadillas, sacando solo su gruesa cabeza. Nunca había visto nada igual. A veces, mientras miraba el libro, la mujer reía a carcajadas. Otras veces lo soltaba y miraba a lo lejos, pero al oso le parecía que no miraba nada. Incluso había veces que parecía asustada y agarraba el libro con fuerza. Y un día, cuando un rayo de sol se filtró entre los árboles, el oso vio cómo dejaba el libro suavemente sobre su regazo y luego cerraba los ojos. Al atardecer, cuando la mujer entró en la cabaña,
el oso volvió con su andar pesado al bosque, hasta su cueva. En el camino oyó gritar a una urraca y levantó rápidamente la cabeza, creyendo por un instante que era la risa de la mujer. Una tarde, ella no estaba sentada afuera. Entonces, cautelosamente, moviendo la cabeza de un lado para otro, el oso se acercó a sus cosas. Con su gran pata, dio un golpe a la pila de libros. Uno de ellos cayó al suelo boca abajo. Lo empujó con el hocico y rascó las tapas marrones con sus zarpas, intentando darle la vuelta. Finalmente, logró meter una de sus garras por debajo de la cubierta y el libro se abrió. Pero al rozar el libro con el hocico, lo volvió a cerrar y el oso se echó bruscamente hacia atrás. Lo intentó de nuevo y esta vez el libro se mantuvo abierto. Dio 2 pasos torpes hacia adelante y puso su enorme cabeza junto al libro. Aquellas páginas estaban llenas de hileras de diminutos signos, como los que había en el trozo de papel de su cueva. Se los quedó mirando mientras inhalaba el olor del papel, del pegamento y de la tinta, y el olor de la mujer. No le vio llegar detrás de él. Cuando finalmente la oyó, giró bruscamente la cabeza. Durante un momento, sus miradas se cruzaron. El oso volvió a tocar el libro con la pata y después huyó. Al día siguiente, el oso vio a la mujer sentada en su silla. Tenía el libro de tapas marrones en su regazo. Estaba mirando entre los árboles como si estuviera buscando algo. Cuando al fin lo vio, sonrió. Ven aquí, oso. Al cabo de un rato, el oso salió detrás del árbol y muy despacio avanzó unos pasos balanceando su gran cabeza de un lado a otro. Cuando llegó cerca de ella, pero no tanto como para poder correr, se echó al suelo y levantó la cabeza para mirarla. Ella esperó un rato más y luego abrió el libro con cuidado y empezó a hablar dulcemente. Érase una vez un marinero, leyó, que estuvo recorriendo los mares durante muchos años antes de poder volver a casa. El oso la contemplaba mientras ella leía y pasaba las páginas. No entendía nada de lo que ella decía, pero escuchando el sonido de su voz, le inundaba una ola de felicidad. Volvió día tras día, durante todo el verano. Cuando ella leía con voz temerosa que el marinero se había perdido, el oso se sentía asustado. Cuando se reía de las bromas que gastaba el marinero, el oso se sentía alegre. Cuando le hablaba del amor del marinero, el oso levantaba la mirada hacia la mujer con ojos húmedos y miraba cómo salían las palabras de sus labios. Todas aquellas palabras hacían una historia para su oso. Siempre que ella leía, el oso sentía misteriosas sensaciones que le llegaban con su voz. A veces la voz era un murmullo y el oso se sentía invadido por la paz. A veces se animaba o parecía angustiada, entonces el pelo del oso se erizaba y se le oía gruñir. Y cuando el tono era cariñoso, levantaba la cabeza hacia ella y contemplaba sus dedos que pasaban suavemente las páginas, una tras otra. Al atardecer, cuando volvía a su cueva con su andar pesado, a menudo le acompañaban estos sentimientos. A veces, en el murmullo de un arroyo, creía oírla de nuevo y se sentía muy feliz. Una tarde, empezó a refrescar. Ella dejó el libro, miró al oso y dijo, me gustaría que pudieras leer estos libros cuando ya no esté aquí en invierno. Luego,
Sonrió y el oso, viéndola sonreír, sintió su corazón más ligero. Y ella empezó a leer de nuevo en voz alta. Cuando volvió al día siguiente, el oso le llevó el trozo de papel de su cueva, con aquellos signos tan misteriosos. Lo dejó caer cerca de sus libros. «Oso», dijo. Entonces ya sabía que ella usaba esta palabra para él, y levantó la cabeza. «Oso, ¿has traído esto para mí?». Empezó a leer con su suave voz, como si fuese un cuento que él le hubiese regalado. «Querida Elisa, tu carta nos ha alegrado mucho a tu padre y a mí. A menudo te imaginamos en el bosque donde pasamos juntos el verano. Recuerdo aquellos días en que recogíamos bayas y los dorados rayos del sol se filtraban entre los árboles. Cuando volvió la vez siguiente, las hojas habían cambiado de color. Al dirigirse hacia la cabaña, descubrió que algo había cambiado también allí. Ella no estaba en su lugar habitual, esperándole. El oso se acercó muy irresuelto, balanceando la cabeza de un lado para otro. Siguió caminando hasta donde había estado la silla. Allí, debajo del árbol donde ella solía sentarse, estaban sus libros. Había muchos, más de los que nunca había visto, echados sobre una tela entre las piñas y las hojas caídas. Ella se los había dejado junto con una hoja de papel, como si deseara que él pudiese leerla. Para mi oso. El oso miró el regalo que le había hecho. Por el silencio que le rodeaba, comprendió que ella se había ido. Luego, tan delicadamente como pudo, agarró el libro de tapas marrones entre sus dientes y se lo llevó. Durante toda la tarde, estuvo haciendo y deshaciendo el largo camino de la cueva a la cabaña a través del bosque, llevando los libros con sus tapas verdes y rojas y negras, sus historias de marinos y diosas y países lejanos. Mientras el riachuelo murmuraba y las urracas gritaban. Aquella noche, bajo la luna, que parecía una página blanca en el cielo, el oso se acostó entre los libros de su amiga. Finalmente, se durmió. Durante su sueño, oyó su voz, suave y cercana. Le estaba contando una historia de aventuras, de magia, de amor. Durante todo aquel invierno, antes de que ella volviera en primavera, cada vez que ponía el hocico sobre las páginas o que tocaba las cubiertas con sus patas, ella estaba allí, leyendo para él. Hola amigos de Bibliotecarios a la Distancia, yo soy Antonio Mejía y quiero darles la recomendación de la Sala General. En esta ocasión les voy a recomendar Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, un clásico ineludible que todos deberíamos leer, pero especialmente creo que es una lectura para jóvenes, para personas que están en la secundaria, en preparatoria, y también creo que es una lectura que se puede hacer en familia porque es muy lúdica, contiene muchas imágenes, es muy interesante y además la trama tiene tintes divertidos, de aventura, pero además también te hace pensar y te hace reflexionar acerca de la naturaleza humana. En esta edición el prólogo lo hace Jorge Luis Borges, nada más ni nada menos. Y es muy interesante lo que él menciona porque habla de cómo esta serie de narraciones que después se convierte en una novela, que son distintas historias y distintas voces,
pero que tienen un hilo conductor que es la colonización de Marte. Empieza siendo obra de la casualidad y termina convirtiéndose en uno de los grandes clásicos de la literatura, no solo norteamericana, sino mundial. En la nota introductoria del libro de esta edición se habla de cómo lo que quería Ray Bradbury era solo que le publicaran unos cuantos relatos que tenían como motivo pues los viajes espaciales y esta, digamos, preocupación muy particular sobre Marte, ¿no? Pero el editor le dice que ya que tiene todos los relatos y que todos tienen una misma idea o que todos versan sobre una misma cosa, que los convierte en una novela porque así va a ser más fácil de vender. Y Bradbury en una noche se pone a hilar todas las historias y entonces nos conduce a través de una serie de fechas que van desde 1999 hasta octubre de 2026. A través de todas estas épocas se narra cómo los seres humanos viajan hacia Marte, cómo intentan colonizarlo y cómo descubren en sí mismos la naturaleza humana, que es bella en el término de que, o en el concepto de que lo bello es lo terrible hermoso. Y así es la naturaleza humana. Por un lado es hermosa, trascendental, sublime, pero por otro lado es capaz de las mayores atrocidades y de las mayores vilezas y mezquindades que pueden ser capaz. Y de eso se dan cuenta los personajes al llegar a Marte, y de eso se da uno cuenta mientras va leyendo la obra. Por eso Borges hablaba de que esta obra, que empezó siendo solo un género menor, que es la ciencia ficción, el futurista, termina siendo una obra que él compara incluso con la Ilíada de Homero. Esta épica de estos naturaleza humana que se aventura y que va, y que a pesar de todo lo que le cueste y a pesar de todas las pérdidas, se aventura a otros parajes, y que también forma parte de este proceso de consumir y de degradar. Y bueno, esta serie de narraciones tienen un hilo conductor que es la trama de el enfrentamiento entre los colonizadores de seres humanos de la Tierra y esta civilización que ya vivía en Marte, esta civilización que era muy parecida a los seres humanos, pero que había alcanzado un nivel de sublimación, digamos, mayor, un nivel de trascendencia en el que los aspectos más viscerales o menos virtuosos de los seres humanos habían sido dejados atrás. Una realidad completamente distinta, basado en aspectos más bien de corte ético, de corte místico, de corte metafísico, y cómo se confronta con la naturaleza humana, y cómo la naturaleza humana, aunque es terrible, vence o vencerá, que es uno de los temas muy recurrentes en las historias de ciencia ficción. Habla también Borges de cómo este libro tiene diferentes tonalidades, porque hay unas historias que son de tono cómico, hay otras historias que tienen un tono más bien de terror metafísico, estilo Lovecraft. Hay otras narraciones que podrían denominarse como thrillers, que recuerdan mucho a esta serie que se llamaba La Dimensión Desconocida. Y hay otras narraciones que son simplemente conmovedoras, ¿no? Y creo yo que Bradbury, al estar escribiendo los textos, encontró algo de su naturaleza humana y encontró algo de la naturaleza humana que es muy difícil de decir, digamos, en un texto lineal o literal, pero que a través de la literatura y del arte se puede saber. Si lo tuviera que explicar, quizá no lo sabría explicar, pero lo sabes cuando empiezas a recorrer estas páginas y a recorrer junto con los personajes la historia, y hacer todos estos viajes hacia Marte y ver cómo esta civilización marciana de pronto pues se esfuma, desaparece, y cómo
esta forma de vida de los marcianos es incomprensible para los seres humanos. Una de las particularidades del libro es que Ray Bradbury logra crear unas imágenes tan perfectas que uno al estar leyendo puede imaginarlas, puede verlas. Los objetos suenan, el aire se siente, se percibe, la atmósfera marciana uno la puede sentir cuando está leyendo estos textos, y es como si uno estuviera viendo la película, ¿no? Y cada quien va haciendo su película y cada quien va haciendo los personajes, y es uno de los aspectos de la buena literatura, de la gran literatura, que hace que te crea esas imágenes tan claras que uno se engancha leyendo y quiere leer más y quiere seguir en la aventura. Y otro aspecto medular del libro es que que también lo menciona Borges en el prólogo, es que aunque, digamos, el futuro alcanzó al libro, porque se van cumpliendo las fechas que menciona el libro y, bueno, obviamente en la realidad no va pasando lo que sucede aquí, a diferencia de otros libros de ciencia ficción o de otras historias de ciencia ficción, los relatos no se hacen viejos, no pierden actualidad. Y eso tiene que ver con que la buena literatura de ciencia ficción está basada en una extrapolación de la naturaleza humana en relación a su percepción de lo material, y no al revés, o sea, no está basada en lo material y cómo eso influye en la naturaleza humana. Digamos, la realidad siempre va a superar a la ficción. Entonces, una buena obra de arte está estructurada a partir del carácter y de la exploración del carácter y de la naturaleza humanas. Y eso es lo que tiene este libro. Por eso se los recomiendo. Búsquenlo en las librerías, léanlo con sus familias. Una buena lectura para hacer en familia, para hacer con la pareja, para comentar. Y escríbanos ahí qué les pareció. Es uno de esos libros que todo el mundo comenta, pero pocos han leído. Y yo les recomiendo que lo lean. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos en la próxima. Bye. ¿A dónde corrías con semejante poste? Tan ágil, tan linda, tan ala, tan salida, tan amor, tan insurrecta. La chica del poste, ¿quién eras? ¿Qué idea poderosa te hacía correr con zapatitos bajos, minifalda y un poste en la mano por las calles rosarinas? ¿Qué fuego estabas por prender? ¿Qué mandatos tuviste que romper? ¿Qué expectativas defraudaste? ¿Qué destino marcado torciste? Corrías furiosa, alegre, excitada. Corrías manija, sin saber del todo lo que puede una insistencia. Era flama, masa gaseosa en combustión que sale hacia arriba de los cuerpos que arden y que desprende luz y calor. Barricada, grito, revolución. ¿Nieta de quién? ¿Abuela ceniza? ¿Chispa que enciende? ¿A dónde corrías con semejante poste? Tan ágil, tan linda, tan suave, tan insurrecta, tan dispuesta a armar barricadas para frenar el avance, tan dispuesta a poner el cuerpo como solo lo ponen ellas, dispuesta a no negociar, a no claudicar, a hacer arte de ese grito que no es todo el grito. ¿Qué te animaste a hacer a contramano de lo esperado, de lo aprendido? ¿Cuánto costó cargar ese poste, prender la fogata, bancar la madrugada? ¿Qué quemaron esas llamas? ¿Qué pasó con esas cenizas? ¿Qué frenó esa barricada? ¿Te vieron correr a través de la vidriera de la escuela de peinados? ¡Ay! ¿Qué pensarían de tu pelo suelto al viento? ¿Habrán querido atarlo, cortarlo, recogerlo, plancharlo, secarlo, sujetarlo para que no puedas avanzar? ¿Te vieron correr desde las ventanas,
desde la calle de enfrente, desde la cámara de fotos. ¿Qué hicieron después de verte? Tus compañeros que hablaban del hombre nuevo, ¿hablaban también de vos? ¿Hablaban de la mujer nueva? ¿Eras vos? Todo estaba empezando, todo estaba a la vuelta de esa esquina. El amor, la militancia, la revolución. ¿Qué pasó después? ¿Qué te pasó después? ¿Sobreviviste a la cacería? ¿Con cuántas heridas? ¿Con cuántas ausencias? ¿Cuánto dolor? ¿Qué queda de eso? ¿Dónde están las barricadas hoy? ¿Qué queda bajo los adoquines y el asfalto y los días? ¿Qué fuego queda? ¿Qué palos? ¿Qué corridas? ¿Qué apuros? ¿Qué enfrentamientos? ¿Quiénes quedan en esa esquina hoy? ¿Sigue ahí la escuela de peinados? ¿Sigue el bar de la esquina abierto o ya cerró? ¿Dónde están los que te vieron correr? ¿Qué hacen? ¿De qué trabajan? ¿A quién votan? ¿Qué harían si te vieran correr de nuevo? ¿Qué cosas merecen hoy tu barricada? ¿Por qué cosas habría que ponerse a correr?